buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares en este mes de mayo de la temporada 2022-2023, la primera bajo la dirección artística de Juan Mayorga, que hoy tenemos la alegría de que nos está acompañando en la sala. Belén Betancourt, Janet Sierra, Rey Montesinos, Yadiel Fernández, Carlos Celdrán, muchas gracias. Discurso de agradecimiento que el año pasado se estrenó en Madrid. Argos Teatro, una compañía fundada en Cuba, con raíces cubanas, que se está desplazando por el mundo, y no digo solo a España, porque también en Estados Unidos hay algunos proyectos que son tuyos, que son de Argos, y los intérpretes formados en Argos Teatro a lo largo de más de 2 décadas, nos contarás ahora un poco, pues también asumen proyectos relacionados contigo en distintos lugares. Discurso de agradecimiento, estrenada en España, es posiblemente tu primera obra estrenada fuera de Cuba, el primer texto, y dialoga con tu primer texto teatral, 10 millones, estrenado en Argos Teatro en La Habana en el año 2016. Cuéntanos un poco de ese viaje y de tu esencia como dramaturgo y director. Bueno, son muchas cosas. Ante todo, gracias por acompañarnos hoy. Efectivamente, esta obra, el discurso, yo la terminé de escribir aquí en Madrid después de que salí de Cuba hace 1 año y medio ya casi, y me establecí un tiempo acá. Digo un tiempo porque siempre es un tiempo, uno lo sabe. Necesité salirme de Cuba por muchas razones que no vienen al caso, y terminé ese texto aquí. Por eso tiene también como una mirada desde aquí, de cómo nos pueden ver. Es una forma también de desembarcar, de llegar aquí y poder traducir unas preocupaciones y unos temas que nos vienen obsesionando de tiempo y poderlos presentar al público de acá. Y sí tiene un espejo con 10 millones, ese primer texto autoficcional que yo escribí hace unos años de mi relación con mis padres, yo adolescente y niño, y en alguna medida este es como el cierre de ese ciclo que quedó abierto allí después de pasados los años. Se escribió en la pandemia y tiene toda la tristeza de la pandemia, la soledad de la pandemia, los exilios interiores y exteriores que tuvo la pandemia también. Y un poco que la obra, yo la veo y ya se me desubica de aquel momento tan terrible que no teníamos principio de realidad, que todo era virtual, y eso es la raíz un poco del texto. El texto continúa con las preocupaciones mías de siempre, que es buscar la biografía profunda y oculta de los cubanos contemporáneos, tratar de hacer visible a través del drama y de la escritura y del teatro ese gran continente oculto, desconocido y mal interpretado por ambas partes, por todas las tendencias derechas, izquierda, centro, que es Cuba y su proceso social de estos años. Sí, esa biografía colectiva que también es individual, por eso me parecía que lo justo y lo más honesto era a partir de mí, hablar de mí, desde mi familia, exponer a mis padres, a mi familia, porque eran de alguna medida también la posibilidad de hablar de algo colectivo, que es lo que siempre me ha interesado, no por el acto narcisista de hablar de uno, de exponerse, ¿no? Privada, la intimidad, sino porque de la intimidad es el único espacio donde yo puedo presentar esa complejidad de lo que somos y explicarla y poder tocarla. Yo creo que la obra trata temas que son en este momento acuciantes en Cuba, como es la pérdida profunda de los ideales de nuestros padres, el duelo por esos ideales perdidos, o por lo menos conflictuados, o por lo menos en entredicho, que es de nuestros padres, mi generación, y yo creo que ya la joven generación no creo que tenga ese dilema, tiene otro, porque ya ellos nacieron en una posverdad o una post-situación utópica, pero sí mi madre, mis padres vivieron, eso está en 10 millones, ¿ok? Eso está en 10 millones. Y aquí un poco la conclusión de ese luto y las consecuencias que genera perder los ideales, que también incluye un exilio y un incilio muy, muy poderoso, muy dramático. Y yo creo que el teatro cubano no lo ha tocado mucho. El gran tema es la pérdida de esos ideales y el luto por ellos. También está una cosa que me ha obsesionado siempre en esa búsqueda de una biografía colectiva, que es digamos, lo que porta el personaje de él, que es la revisión del pasado, crítica. ¿Quiénes fuimos en algunos momentos de nuestra biografía personal que ahora no reconocemos?
¿Cómo pudimos haber actuado guiados por ciertos valores determinados, morales, éticos, políticos, sociales, de un modo determinado? Y ahora no nos reconocemos en ello. ¿Cómo vivimos infatuados con algo y después podemos darnos cuenta que eso estaba mal? Esas paradojas, ¿no?, que yo vivo todos los días. Y creo que la vive mi familia, y la viven mis amigos, y la vive todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo pasó por lo mismo. Es decir, todos estamos cortados por la misma tragedia, por la misma tijera, como se diría, ¿no? Y entonces, esas cantidades de biografía y esa revisión del pasado que introduce el personaje de él, que va al pasado, y de ahí la carga confesional, porque obviamente el texto padece de la confesión, porque es el único recurso que encontré dramático. Bueno, ahí tengo que hacer un paréntesis. Mis dramaturgias son materiales para la escena, ¿no? Yo no me considero un dramaturgo, sino escribo materiales para la escena. La única forma de encontrar fue la confesión, que él hicieron una gran confesión que puede parecer, bueno, excesiva, pero que era el único modo poético de poder traducir el dolor y la crítica por su propio pasado y el desconcierto de quién fue él. Eso estaba en 10 millones también. Todo lo que me pasó a mí de niño y adolescente, yo no me reconozco en eso. Yo no pude, ¿cómo yo actué tan cruelmente con mis padres, ¿Cómo lo denosté por una posición política? Y yo creí en eso y después no creo. Esas paradojas, que son como cosas que te instalan y te desinstalan en la cabeza, que todos los cubanos hemos tenido que pasar y hacer y vivir, está en el hermano. Y por último, una que sí ya, la otra línea, que otra preocupación es la crítica, la crisis del intelectual orgánico, que en algún momento le despierta la crisis ética y cívica de tener que ir más allá de su obra, salir de su espacio de confort, que su obra crítica, valerosa, artísticamente fuerte, lo protege, y tener un posicionamiento social, el que sea. Esa crisis de los intelectuales a todos nos está golpeando, digamos a todos, los que escriben, los que hacen, los que... Ya nada es igual que antes. Y es muy difícil posicionarse porque es muy difícil entender el mundo y la realidad a la vez es muy fácil. Hay que partir de él. Bueno, eso es un poco lo que yo he intentado con esta trilogía que yo he hecho, que tú conoces, y que aquí cerré. Yo no quiero seguir trabajando sobre estos temas, sobre este tema. Yo creo que ha agotado y un poco... Y hacerla aquí en España fue interesante porque la vi de lejos. En Cuba no tenía la mirada del edecán, de que ustedes nos miran. Toda esa preocupación no estaba. Pero también siento que aquí no nos entienden, porque es lógico, ustedes tienen, o no nos pueden entender en la justa medida porque también nos miran desde una ideología, o nos miran desde una utopía, o nos miran desde la mirada lejana, y eso es un drama para mí también, ¿no? ¿Cómo nos entienden en la justa medida? Y el teatro puede ser para eso. Bueno, cuando dices ustedes también, yo creo que la platea en este caso es muy mixta y es una platea donde hay muchas amigas y amigos de Cuba, y eso nos entusiasma porque sé que muchos venís por primera vez al Corral de Alcalá. Y aunque quizás lo sepáis, Carlos Celdrán es Premio Nacional de Teatro en su país y fue el autor del mensaje por el Día Mundial del Teatro en el año 2019. Este viaje de teatro es también un viaje de vida, porque creo que tanto Fidel como Rey como Yadier habían trabajado contigo en Cuba, hicieron teatro en Cuba contigo. Los tres, y Fidel hizo desde jovencito, hizo muchos espectáculos. Desde muy joven trabajó en algún teatro. Yo debuté con Carlos. Efectivamente. Yo debuté con Carlos Celdrán. Bueno, yo de muy joven también. Y Rey también. Arcos Teatro está fundado en 1996, así que os podéis imaginar. Y Yané por primera vez, pero bueno, los cuatro son intérpretes con mucha trayectoria en el teatro de la isla, y no solo en teatro, sino también en televisión y en cine. Nos gustaría entonces, bueno, abrir el diálogo. Pueden ser preguntas, intercambios, comentarios. Antes, Rey, por favor, si nos puedes contar, has trabajado mucho con Carlos en muchos espectáculos. En este caso, además, de alguna forma, entiendo, es un misterio del espectáculo, pero también, según la confesión de Carlos, eres un poco su alter ego, o un alter ego de un creador, uno más. Cuéntanos este viaje para ti también como intérprete, y este viaje vital en que ha consistido. Y enseguida abrimos el diálogo. Intentaré ser escueto para no demoraros mucho, pero realmente con Carlos tengo una historia muy larga. Carlos fue mi maestro en la escuela, allá por los años 96, 97, cuando él comenzaba a dar clases allá en el Instituto Superior de Arte. Y ya desde antes ya yo lo admiraba, pero no sabía físicamente cómo era, y siempre hago yo esta historia y se aparece cuando me lo presentan un joven también, porque desde muy joven ya fue un director muy reconocido en
Cuba. No es un director que se haya reconocido desde hace poco, sino desde muy temprana edad. Y yo al conocerlo sentí, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, que durante ese año que dimos clase, espero no emocionarme, todo lo que en la vida no tenía sentido cogió rumbo. Y fue gracias a esos encuentros en su casa, en las clases, cuando empezamos a leer a Brecht, a Strehler. Recuerdo esas lecciones como algo muy particular, porque yo también estudié dirección y ya después cuando trabajaba con todos los actores. Pero más allá de eso, cuando empecé a conocer su vida, su historia, su mundo, que algunas de estas cosas que se cuentan aquí, por supuesto ficcionadas para la obra, parten de un lugar que ya yo conocía. Y a partir de ahí hemos trabajado en muchas obras. Desde Baal hasta, hicimos como 3 o 4 en Cuba, hasta que decidí partir y huir, como también huye el personaje de la madre, ¿no? Una decisión que nunca fue puesta en duda por Carlos y ni tampoco fue apoyada, simplemente fue orgánica y después nos reencontramos aquí. Y al reencontrarnos aquí, que fue en el 2001-2002, dijimos, vamos a hacer algo. Bueno, quedó ahí pendiente. Y ya después, en el 2006 o 2005, nos volvimos a juntar un grupo de cubanos, entre los que estaba también Fidel, y con Abel, un texto de Abel que dirigimos y que él dirigió, que se estrenó aquí, Chamaco. Una versión que hicimos para España fue ese reencuentro. Pero hacer esta obra es muy especial porque cuando comenzó a leernos el texto, yo recuerdo que tenía muchísimas dudas él, y yo le dije, no voy a ser yo quien te las quite, sino va a ser en cuanto lo empecemos a leer y tú sientas que este texto, como él dice, o este material, tiene un valor no solamente para la gente de Cuba, sino también para cualquier persona que se haya sentido en situaciones similares a la de estos personajes, como en la que estoy yo, en esa crisis también que vivimos muchos de los cubanos y cubanas que vivimos fuera de Cuba, en esa crisis existencial, ideológica, moral, que constantemente nos moviliza en todo lo que hacemos, ¿no? O que nos paraliza ante todo lo que nos toca hacer. Entonces, en ese sentido, ha sido un regalo poder hacer este personaje, que sé que parte de Carlos, pero lo intentamos alejar porque hubo un momento que en algún momento me dijo, no me imites, intenta hacer cada vez menos cosas que tengan que ver conmigo, porque partimos de ahí, de casi todos los actores y las actrices partimos de la fuente, y tenerlo cerca dije, bueno, no lo imites, pero de algún modo sé que está detrás o dentro o en el alma, está todo lo que él quisiera decir o no, todo lo que él pudiera haber hecho o no, y esa decisión final que termina la obra cuando debe comenzar un discurso que ya se supone que ya está claro, que ya está dicho, pues ha sido ese mejor final. Recuerdo que hubo un momento que al principio no nos encontrábamos nunca en los primeros materiales, no aparecía el hola ni esta conversación, era monólogo, y yo fui el primero que creo que le dije, oye, yo creo que nos debemos encontrar, es que yo siento la necesidad de mirarle a la cara y también pedirle un poco perdón a este chico por haberlo visto loco en un momento y no... Yo digo, ¿tú crees? No sé cuánto. Y por ahí todo el mundo empezó también a colaborar y dijo, hace falta un encuentro. Y apareció... Ellos lo hicieron dramática porque la obra no fue. Y apareció ese preciado encuentro que es como un regalo que también digo, poder encontrarnos con la persona que posiblemente nos haya hecho daño y escuchar ese perdón, ¿no? O escuchar esas razones que lo movilizaron a él para llevar esto, que son la mayoría de las razones que nos movilizan a muchos de los cubanos y cubanas que hemos vivido allí cuando hemos tenido que tomar decisiones como esta o como otras, que formamos parte de un sistema que muchas veces ni siquiera lo llevamos y creemos en él, simplemente que nos ha sido inyectado a través de la vida y de la práctica continua en ese sistema que yo abiertamente lo digo, en ese sistema dictatorial, tiránico, que cada vez más se va hacia un lugar que muchos no esperaban, pero que es así. Entonces es un gran regalo. Muchas gracias Rey. Yo estoy seguro que esas heridas también son compartidas por España y por las españolas y españoles que nos acompañan también en este viaje del
en este viaje del exilio, en este viaje del camino, en este viaje del teatro esta tarde. Sois invitadas e invitados a participar. ¿Alguna intervención, algún comentario? Bueno, entonces, Janet, te pregunto a ti, porque si difícil es ser el hijo que escucha, el alter ego, me imagino que también dar vida un poco a la madre ha sido un viaje curioso. Sí, ha sido un personaje para mí complejo, sobre todo por edad, por vivencias, pero claro, nuestros padres y muchos de los padres de nuestros amigos han vivido este despertar del que habla esta madre, ¿no? Del darse cuenta de todo lo que se hace en Cuba, de todo lo que tú entregas y al final no sirve para nada, al final todo se queda ahí. Entonces sí fue complicado, sí fue difícil, pero con la mano de Celdrán y más haciendo de su madre, él me pudo llevar hasta ahí, ¿no? Me pudo guiar y salió esta madre partiendo de Janet con su ayuda y bueno, pero ha sido un regalazo de personaje también. Carlos, este personaje de la madre aquí, que habría en 10 millones, quienes conozcáis la obra, y si no, la obra también se puede encontrar, está publicada. La obra ha venido además a España, se presentó en Segovia y ha girado mucho por el mundo, pero el texto está disponible, digamos. Este personaje regresa, este es un personaje que regresa y regresa desde otra perspectiva. Ahí abrías un camino para la madre y aquí de pronto, no sé si estás contrastándola con aquella, no quiero decir cerrando algo, pero quizás sí. No, lo que pasa es que hay deuda. Yo escribí aquel texto de 10 millones y la verdad que fui muy duro con mi madre en esa obra. En esa obra se la presenta como mi infancia con ella fue difícil, fue muy difícil mi adolescencia, en todos los órdenes. Y la vejez de ella nos ha hecho amigos. Yo y ella nos hemos hecho amigos. Como dice la madre, mira, podíamos estar peor, pero no, seguimos en esto juntos todavía, más allá de cualquier cosa mayor. Y eso es cierto, es decir, yo y mi madre ahora tenemos una relación que no tuve cuando fui joven. Y yo creo que esa posibilidad ha sido maravillosa y fue la que me permitió o me hizo escribir sobre ella de nuevo. Porque yo no iba a escribir en esta obra sobre ella, yo quería hablar sobre los intelectuales y el problema del intelectual, que soy, de los otros, y de ese dilema. La obra tenía un trasfondo político muy fuerte, existencial y político, pero apareció la madre, porque sentí que en la pandemia esa relación se hizo muy intensa, y es un poco una deuda que tenía con ella, de presentar esa amistad, y ese balance, y de tratar de entender lo que no pude como niño entender, cuando me ubiqué como niño al escribir 10 millones, ¿no? Yo no podía entender las razones de ella para actuar como actuó, pero tenía que darle espacio a que ella me lo dijera. Diálogos que ocurren también, con mi madre también pasa, ¿no? ¿Hablas así con retardo también con tu madre? Desde Cuba, sí, bueno, todo lo que vengo, con el internet es muy malo, no sé, era un toque de humor que se le ponía ahí también. ¿Algún comentario? ¿Alguien que se anime a participar? Juan, por favor. Sí, tomo la palabra con cierto pudor porque preferiría que cualquier otro la tomase, pero aprovecho el silencio de los demás primero para declarar la emoción que siento por el hecho de que el bello Corral de Comedias de Alcalá de Henares haya sido habitado esta tarde primero por este bellísimo acento cubano, ¿no? Y en segundo lugar por que haya sido habitado por tanto talento, que nos hayáis entregado tantas emociones, tantas experiencias, memoria, que nos hayáis dado a pensar. Este grupo de creadores liderado por un creador mayor como es Carlos Celdrán. Siento que de algún modo Argos Teatro ha estado esta tarde en Alcalá de Henares y ojalá el teatro europeo te conquiste sin que Cuba te pierda, ¿no? Ojalá esto sea así. Y nos has presentado, creo, una obra importante, significativa. Y yo siento mucho pudor a la hora de hablar de ella porque estoy seguro de que, en particular, los compañeros cubanos pues habrán visto cosas que yo no he sabido ver, ¿no? Y probablemente esa piscina que
que se limpia tenazmente, pero en la que nadie se baña, probablemente tiene un valor para otros espectadores que más allá del que ya tiene, sin duda para mí. Pero con todas las cautelas me atrevo a señalar un par de líneas de comentario por si quisierais, en particular Carlos o los actores o el propio Abel o algún espectador, entrar en conversación con ellas. Digo, y para empezar me parece que esta es una obra sobre las palabras. Es decir, sé que es una obra sobre Cuba y sobre la historia de Cuba y sobre la tragedia cubana, pero también es una obra sobre un tema fundamental, que es el tema político por excelencia. El lenguaje es el asunto político por excelencia, sobre qué podemos hablar y sobre qué no se puede hablar. Digo que es una obra sobre las palabras porque su protagonista es un escritor, porque un premio es sobre todo palabras, antes que dotación económica, antes que una ceremonia, es sobre todo de pronto te cae eso, premio Nobel o premio de las letras o premio, son palabras, pero además resulta que este premio desencadena una tormenta de palabras que nos habéis hecho dado a escuchar en esa cacofonía que aparecía en proscenio. Y sucede que toda la obra está tensionada por esa expectativa del discurso, por cómo va este escritor a agradecer con palabras este premio, y finalmente lo fundamental son, como decía Carlos, esas confesiones que están pendientes y que de algún modo son precipitadas por este premio. Es decir, creo que se trata de una obra sobre palabras, y eso ya me parece de hecho muy importante. Y luego hay si yo tuviese que explicar ahora en la Plaza Cervantes, oye, ¿de qué iba esta obra que has visto? ¿No? Yo no, desde luego habla sobre Cuba y habla sobre las palabras, pero creo que hay algo, yo diría, es una obra sobre la traición. Creo que hay algo fundamental en estos personajes, y es que o sienten que han sido traidores o han sido acusados de serlo, o se sienten traicionados. Me parece extraordinariamente significativo el que la madre, ¿no? Que probablemente ha sido señalada como traidora, ¿no? Sienta que ella ha sido la traicionada, ¿no? por un orden, por unas gentes que han utilizado que han malversado con unas ideas a las que ella de algún modo sigue siendo fiel, aunque ahora esté en un mall y no esté en el malecón, esté en un mall de Florida. Y qué interesante que incluso en esta obra sobre las palabras haya una confesión pendiente, que es la de ese hombre, ¿no? Que le ofrece $100 para que se alimente, ¿no? y para que se cuide. Bueno, creo que hay dos asuntos que me importan, ¿no? Las palabras, que se trata de una obra sobre las palabras, y que se trata de una obra sobre la traición. Y por lo demás, al ver la obra y escucharla y presenciarla, una y otra vez volví a mi cabeza 10 millones que tuve la suerte de leer en mi único viaje desde La Habana a Madrid, cuando me permitió salir de allí el huracán Irma, que se apaciguó en aquel momento, y pude por fin tomar el avión. 10 millones es una obra muy importante, como esta lo es, y desmienten una y otra obra esa declaración modesta de Carlos Celdrán de que solo ofrece materiales para eso, para luego discutir. Creo que son obras importantes que señalan como un importante dramaturgo, y seguro que muchos directores pueden encontrar otras luces y otras sombras en estos personajes y en estas dos obras. Y estoy muy contento de que estés aquí. Gracias. Gracias, Juan. No, tus palabras. La atención con que lees las cosas, ¿no? Es maravilloso. Exacto, es el tema de las palabras. Yo vengo del teatro de la acción, del teatro de la vanguardia experimental. De ahí me salí porque se me agotó como recurso expresivo, porque el lector que yo era no macheaba solamente con la investigación del cuerpo y de la acción y de las imágenes. Yo venía de ese teatro muy experimental en La Habana, muy influenciado por el teatro antropológico, por Barba y por otras influencias, y yo me salí rápidamente hacia la búsqueda de un equilibrio a la palabra.
Y yo creo, y después yo entendí con el tiempo, cuando me decidí a escribir para la escena, que fue tardío, porque yo primero fui director y fui profesor de actuación, de interpretación, que el gran problema que yo sentía en el teatro cubano era que nosotros podíamos presentar el drama nuestro físicamente, energéticamente en escena, pero éramos incapaces de contarlo con la palabra, de reflexionarlo. Y mi teatro o mi escritura se empezó a hacer muy reflexiva, empezó a ser dominante a la palabra y la acción mínima. Pero fue una necesidad que yo decía, ahí tenemos que contarnos, tenemos que explicarnos las palabras. Si no llegamos a las palabras, no llegamos a ser civilizados. Nunca nos vamos a entender, hay que contar, hay que hablar, pues, aunque seamos excesivos, aunque pasemos a hacer un teatro que ya rompa ciertos límites y empiece a ser poético, digamos, o filosófico, llegue a esa zona. No le tuve miedo, empecé a cada vez enfilarme más a una dramaturgia excesiva, porque necesité que la palabra fuera central para explicar lo que somos y lo que hemos vivido. Si no lo cuentas, si no logras encontrar la precisión ahí, se va a quedar siempre, se va a diluir esas biografías que se van a olvidar cuando pase el tiempo. Cuando Cuba cambie, que ya está cambiando, para lo que venga, que sea el futuro, nosotros vamos a ser obsoletos. Nuestras biografías van a ser desechables. Y el drama que vivimos va a ser irreal. Nadie lo va a entender y nadie le va a interesar recordarlo. Ya en Miami la gente no le importa recordarlo, porque estamos ya en lo material, ya están en el futuro, ya están en otro paso, construyendo otras vidas y otros intereses. Esto es chatarra. Estas biografías son chatarra. Yo quiero rescatar esa chatarra y explicarla, porque es lo que vivimos, es lo que nos tocó, una vida, media vida. La media vida que nos tocó, por eso es triste y por eso es bella, porque hay que contarla. Y yo creo que la palabra, para mí en el teatro es central. Bueno, me influenció mucho la dramaturgia contemporánea, por supuesto la alemana, la francesa, esa centralidad reflexiva de la palabra. Y eso me parece que es justo. Y lo otro que se liga a la tradición es cierto. Las redes sociales, la radicalización que hay ahora mismo en todos los órdenes de nuestra sociedad, que todos son tribunales por todas partes. Hagas lo que hagas va a ser malinterpretado. Donde quiera que te ubiques, no es exactamente el lugar que tienes que estar. Nadie sabe lo que hay que hacer, solamente todos saben que tenemos como los personajes de Goya que darnos golpes en la cabeza y desbaratarnos unos a los otros. Palabras, con ofensas, con ofensas. Yo lo que siento es una gran ofensa de palabras todo el tiempo. Y el escritor lo dice en un momento determinado, lo peor es que te dejes convertir en tu propio tribunal y que aceptes que tú eres malo. Y entonces yo creo que la traición sí es un tema. El que te están acusando todo el tiempo de desleal, de incompleto, de cobarde, de falso, de impostor. Y no hay forma que te defiendas. No hay forma que te defiendas. O sea, por eso la madre dice lo de los cortados iguales, todos somos iguales. Todos estamos cortados iguales. O sea, yo creo que eso que has dicho es fantástico, porque me ayuda a verlo, ¿no? La palabra y la tradición como temas que se hilan. Aprovecho para que Yadier, que creo que es quien más palabras tiene Que en más este habla. espectáculo, comente algo sobre tu experiencia, Yadier. Sí, yo creo que ha sido un proceso doloroso, porque a veces vemos el teatro como una satisfacción, como algo ocasional, pero nunca es sencillo, porque cuando empiezas a hurgar hay capas y capas, y yo creo que la virtud está justamente en profundizar. Y este ha sido un proceso muy doloroso y desde luego al dolor se le rechaza, y creo que al personaje le viene muy bien, tiene una urgencia que es muy potente, que es la disculpa por una deuda del pasado, y a toda costa la busca, justamente para sanar. Puede sonar egoísta, pero es su búsqueda. Y nada, es víctima de toda una utopía con la que luchó, con la que se hace un ajuste de cuentas también, porque vivió en la doble moral. Y hoy se da cuenta, Carlos lo explicó brillantemente, de que no es lo que fue antes y merece un perdón, y lo dice en el texto, necesita sanar, liberarse. Y lo que busca es el perdón de su amigo, y cómo fue víctima de los adultos que lo indujeron a hacer algo que realmente él ni tenía vocación, pero lo hizo. Y entonces justamente ahí está su calvario. Y creo que es un personaje que trabaja desde el dolor, desde el rechazo, y está buscando ese retiro, lejos de la sociedad, lejos de las personas, porque ha sido dañado justamente por las personas, y rechaza todo. Creo que hay una migración que está muy dolida
y este personaje las representa con lo que vivió en Cuba, con lo que fueron obligados a hacer por compromiso, porque te comprometen. Y él se desencadenó de todo eso a un extremo que se fue a vivir a una sierra y está en un espacio de sanación. Y desde ahí está el centro del personaje, en el dolor. Y también huir también de los de afuera. Porque también pasa que el tribunal de afuera también es muy duro. También, si él lo dice, no deberías ubicarse, y si no te expongas en ese dar explicaciones. Al final nunca vas a quedar bien. Sí, es muy complicado la situación que estamos viviendo, ¿no? Fidel, en tu caso tienes pocas palabras pero muy importantes y hoy me volvió a seducir esa escena final y las cosas que le dices al personaje, ¿no? Hace la Cuéntanos. conclusión. Bueno, yo como dije antes, son muchos años trabajando con Carlos y cuando nos convocó, yo casi que lo obligué a estar. Yo le dije, Carlos, yo tengo que estar ahí, yo tengo que seguir. Sí, porque el personaje debió haber sido como un español, ¿no? Que tuviera No quería acento contar, español. pero bueno, que tuviera al final acento español. Yo le dije, sería perfecto que fuera un español. Sí, de hecho era el edecán, era un chico español, tal, pero bueno, ahí lo convencí y vuelvo a sumar un espectáculo más con Argos Teatro. Y lo que decía Rey, Carlos fue como un faro, ¿no? Un maestro para nosotros y en mi caso personal ha marcado una carrera de luces y de aprendizaje, no solamente teatralmente hablando, sino en la vida, ¿no? Es una forma de vida. Y este espectáculo apareció para juntar este equipo y además él trajo todos los textos y todo el gran proyecto, pero lo terminó escribiendo y rematando en el laboratorio que se creó de... Sí, mucho. Ellos han escrito, bueno, no han escrito, pero han aportado, porque eso se cortó, se rehizo, se tiró arriba. Llegaba y quitaba 3 páginas y al otro día se aparecía con 4. Es que quedaron Era menos, estresante, quedaron pero más era fuera que hermoso. dentro. Quedaron más fuera que dentro, ¿verdad? Sí. Como 10, 15 páginas fuera. Y además quienes veníamos trabajando con él anteriormente, que él llegaba con una propuesta muy sólida, muy cerrada, verlo de pronto En el laboratorio. en el laboratorio. Porque tú siempre me viste como director de texto, Claro, pero tú no trabajaste conmigo nunca con escrituras mías. Yo cuando escribo yo termino con los actores porque yo nunca termino la obra, no sé terminarla nunca solo. Claro. Llegaba y me preguntaba, ¿qué tú crees de esto? Y yo le decía, ¿cómo que yo creo? Y empezaba a reír. Yo no sé. Pero era bonito, era hermoso. Además, hay una confianza, hay un diálogo, hay una comunicación. Y entonces, todo eso ha sido este espectáculo que definitivamente se cierra en este espacio porque lo hemos puesto un par de veces, pero nunca el espectáculo encontró, yo creo, un lugar tan ideal. No, porque con toda su visualidad, porque en el Lara era la mesa nada más, no había más nada. Lo teníamos en un espacio medio alternativo, luego estuvimos en un escenario al aire libre, en un festival, era también, pero aquí ha cogido como el empaque final. Yo creo que este discurso... No quisiera dejar de mencionar, justamente iba a mencionar ahora a Manolo Quisiera decir algo un Garriga. momentito. Sí, bueno. Mira, con la historia de Manolo Garriga, parte indisoluble, creador y fundador de Argos Teatro y diseñador de luces del espectáculo. yo creo que debemos mencionar algo, que Carlos lleva escribiendo obras de teatro a pesar de estar trabajando con clásicos desde mucho tiempo, desde la creación de Argos Teatro, incluso desde antes, porque revisa, reescribe, rehace obras como Baal de Bertolt Brecht, como La señorita Julia, qué sé yo, El alma buena de Sachuan. O sea, son todas obras que han pasado también por sus manos y por su escritura también, o sea, por su edición, que ha sido, en definitiva, al final lo obligaron a terminar escribiendo sus historias también. Sí. Y eso, me encanta ser testigo, haber sido testigo de... Sí, no, el teatro cuando tú diriges como director siempre tienes que versionar, todos los directores versionamos, todos los directores hacemos la historia de la historia dentro de la historia del texto. Pero lo que pasa es que cuando tú te diriges a ti mismo, el teatro empieza a ser muy personal y es más complicado, es una cosa muy complicada, ser autor y director, extremadamente complicada, porque pierdes los límites, ya tú no tienes una objetividad frente al objeto que estás trabajando, tú estás implicado en eso. Y yo descubrí si lo que me compensa dirigirme, estas cosas que escribo, es que creo que son espectáculos muy, muy personales, muy raros, porque nacen de esa confusión, de ser director, escritor, no saber bien lo que vas a hacer. Porque los otros espectáculos míos son más transparentes. Yo acabo de dirigir Tebarland de Sergio Blanco en Miami, es un espectáculo opuesto a este, un espectáculo sobre la acción, el diálogo, la progresión de la acción, la nitidez de los personajes, en fin,
pero cuando ya trabajas con esto, se crea este barrunto, no sé. Hay una nueva etapa que te queda ahora aún más complicada y deliciosa, es cuando unos directores dirigen tus propios textos y ahí, Eso no va a pasar. ahí entrarás en otro debate. Eso no va a ¿Alguna intervención? ¿Alguna? Mira, hay una chica por aquí. Sí, por favor. Sí, hola. Yo Dinos tu agradecer- nombre, por favor. Merlis. Mi nombre es Merlis, yo soy cubana, tengo 34 años, vivo realmente en Alemania, pero tuve la dicha de estar casualmente este fin de semana aquí y enterarme por mediación de esta amiga que esto iba a suceder. Estoy en Fuenlabrada, en casa de un tío, y yo atravesé la ciudad y digo, pero voy porque no me lo puedo perder. Rostros conocidos, nombres conocidos de cuando estaba en Cuba, de ir al teatro, de compartir con ustedes, me emocioné. Felicitarlos porque la obra me encantó, reí, lloré, reflexioné, todo junto, y en lo único que discrepo es que sean biografías chatarras, yo creo que todavía no. Pasará todavía un poco porque yo puedo decir que en cada uno de los personajes yo encontré muchas personas de mi entorno que están reflejados ahí. Y yo todavía tengo 34 años y veo, por ejemplo, en mi tío que tiene 56, todavía esa ira por la forma en la que tuvo que salir del país, pero veo también desde el punto de vista de los que no lo vivimos de esa manera, pero que igual hemos buscado formas y nos vemos también identificados en esto de que tienes que tomar postura, porque ahora muchas veces es esa lucha de si no estás contra, o cosas como ahora, el debate de Ana de Armas. A mí me daba gracia, yo lo oía y yo decía, así mismo, ella está celebrando sus 35, cosas que yo también quiero hacer en diciembre en Cuba. Ay, Entonces digo, bueno, si yo no lo puedo disfrutar sin decir pues lo que pasa, ¿no? Y por eso simplemente felicitarlos, porque me encantó la puesta en escena, me encantó la reflexión, la forma en la que se transmitió, muy activo, pero a la vez muy profundo. Así que Gracias. Sí, por favor. Dinos tu nombre primero. Yo me llamo Leonardo, soy cubano también, de hecho tuve el gusto de ver 10 millones en La Habana. Soy historiador y entonces creo que ahí hay varias ideas que me generan la obra, porque yo lo primero que quisiera es, la ausencia del padre que tanto nos mueve, porque es un segmento de la nación cubana con la cual tenemos que reconciliarnos, y que inclusive quienes hemos sido forzados al exilio en los últimos años nos cuesta inclusive, porque no somos capaces de entender su dolor generacional, pero la presencia a la vez del padre, cómo te relacionas y cómo, porque yo sentí la presencia del padre, en el supermercado cuando le das 100 euros para que se alimente, ¿no? ¿Cómo jugar con esa presencia del padre en esta obra? ¿Cómo te sentiste? Porque inclusive los cubanos tenemos que reconciliarnos entre nosotros, pero también tenemos que reconciliarnos con la gente que salieron en las primeras oleadas migratorias, inclusive la gente que se quedó en incilio en el país, que todavía hoy permanecen muchos. Entonces, eso es lo que me genera una lluvia de ideas. Lo que sucede con el padre, quizás no te acuerdes de 10 millones de Estado porque ha pasado el tiempo seguramente, pero en 10 millones mi padre era figura central, era central, la relación con mi padre, que fue muy polémica, porque mi madre era muy comunista desde joven, yo me crié con mi madre, mi padre no, era una familia pequeño burguesa, clase media, tuvo momentos de burguesía, pero era opositora completamente desde el inicio. Y ellos se enamoran y se casan y tienen una relación por encima de esas diferencias, pero esas diferencias los destruyó, los despedazó. Y fue un odio visceral, frío, como se describía en 10 millones, en el cual yo tuve que vivir en el medio de ese campo de batalla. Y me crié, yo sentí que yo tenía en la mano, cuando yo escribí 10 millones, la ecuación perfecta, vivencial de lo que pasa en Cuba. De esos dos padres que era como la divina, la Sagrada Familia, y el padre, la madre y el hijo. Y yo por eso trabajé, pero cuando yo empecé a escribir esta obra me resultó, no sé por qué razón, a mi padre yo lo llevé muy bien, mi relación con mi padre fue muy idílica en 10 millones, todo lo contrario a mi madre. Mi deuda, esto ya son trastiendas, era con mi madre, pero mi madre después de vieja, apenas estar hablando de cosas tan íntimas, pero bueno, ella se ha reconciliado con mi padre y todo el tiempo se pasó toda su vida tratando de alejarme de él, y de hecho me alejó, y
Después de viajar, una de sus objetivos es, ¿por qué tú no lo llamas? ¿Por qué tú no le escribes? Pero es que no tengo nada, que no tenemos vínculo. Somos extraños, yo lo voy a ver. Es muy difícil crear un vínculo cuando se rompe. Él quería otro hijo, él hizo otra familia. Y entonces todo es como representativo, pero no. Me dice, no, pero tienes que esforzarte, porque yo cometí ese error. Eso hay que reconciliarlo. O sea, pensé que era más bonito que el padre apareciera por la evocación de ella. Y el monólogo, que para mí es mi parte preferida de la obra, cuando ella habla que se le encuentra en el sueño, que se encuentren en un sueño. Ellos no se pueden encontrar en la realidad porque son enemigos profundos, de verdad. Ellos viven en la misma ciudad, que esta es otra paradoja que siempre me sorprende, pero no pueden concebir que vivan juntos en esa ciudad. Por lo menos mi padre. Él no puede entender que mi madre vive en esa ciudad. No quiero oír, yo no le puedo hablar de ella. Yo la voy a visitar a ella en Miami, a él, y no puedo, yo no puedo hablar de ambas partes, sobre todo a él. Y entonces que se encuentre en un sueño me pareció muy... Y que él la perdonara en el sueño. Y después de todo el horror, de todo lo que pasó, esa preocupación de él por mí en el sueño me conmocionaba tanto. Es decir, que ya se pudieran entender. Es un juego poético. Pero yo creo que el padre aparece en el sueño de ella. Es lo que más me resultó. Ponerlo en escena ya yo lo había puesto. No sabía para qué presentarlo. No tenía por qué presentarlo. La que seguía siendo un dilema era mi madre. El conflicto continuaba mi madre. Mi padre no. Mi padre se convirtió en un republicano. No es trompista, pero es republicano. Conservador, del exilio de Miami, tradicional, una vida común, sencilla. La que sigue siendo un personaje, Clitemnestra, es mi madre. Ella era la que yo tenía que seguir. El drama viene de mi madre, ¿entiendes? O sea, mi padre ya, más allá del amor que yo le presenté en 10 millones, ya yo no me cabía en la obra. Esperemos que todo esto que está siendo grabado no lo vean. No. Otra intervención por aquí. Bueno, mi nombre es Yuro, soy cubano, amigo. Yo creo que esto es un teatro pero muy necesario en día, sobre todo para los cubanos. Primero, gracias por el aluvión de emociones. Aquí hemos llorado, pero creo que es un teatro muy necesario. Hace falta ese diálogo, hace falta esa palabra, ¿no? del cubano de hoy, y muy atemporal. Es una obra que podría fácilmente haber sido de cualquier época, ¿no? Pero creo que sobre todo eso es muy necesario que se pueda hablar desde el teatro abiertamente y claramente, y la palabra ayuda a eso, ¿no? Ayuda un montón a eso. Entonces creo que gracias, porque de verdad que gracias. Ha sido por lo menos para nosotros aquí, los 4 cubanos que tenemos aquí, Hay muchos cubanos, pero sí, cuando lo hicimos en el Lara, tuvimos que hablar de eso para hacer justicia. En el Lara hicimos 4 o 5 funciones, 4 funciones, el teatro lleno en el Lara. Habían cubanos, no digo que no, pero la mitad de la platea era española, porque sí. El Lara tiene una cosa con los abonados y se llena de unas personas que van por rutina al teatro, y empezaron a correr la bola y se nos llenó y nos esperaban, y nos decían igualito lo que le pasó a hablaban de ellos. Yo me quedé petrificado porque se lo decían a ella así mismo, así se hace todo, porque es la madre, hijo, desilusión, ruptura con... Bueno, y los padres separados también. ¿Sabes? Y cuántas cosas, bueno, aquí también hubo franquismo, me imagino que tengo unas secuelas en las biografías enormes todavía. Yo sigo viendo, aunque yo no puedo hablar por la sociedad española, pero sigo viendo que sigue dividida profundamente por crisis que son del pasado y de la historia que no están resueltas dentro, emocionalmente. Y que yo creo que eso sigue ahí, generación tras generación, es un virus que es difícil de curar. Carlos, yo quiero aprovechar para agradecer tanto a Abel, a Juan, a Emma y a todo el equipo de este teatro. Por aquí creo que está Almudena, ¿no? Y a todas las personas que trabajan, los técnicos, que son maravillosos y nos han acogido como si fuéramos españoles. Entonces, yo no me siento aquí como un cubano visitante, me siento como un español más, y agradezco que una gran sala y un gran teatro como este acoja un buen teatro cubano, que no es la primera vez, pero que no nos pasa siempre, porque los cubanos estamos muchas veces, o muchos extranjeros, estamos destinados a las salas alternativas y demás. Bueno, y que confíen en nosotros, eso es un regalo que agradecemos, yo creo, en nombre de toda la compañía. Y que no pare la tradición. Bueno, nos da mucha alegría en un teatro que durante más de 4 siglos ha acogido tanta historia, tanto pasado y presente, tantas palabras, tantos acentos diferentes, haber escuchado hoy este maravilloso discurso de agradecimiento a Argos Teatro, Fidel, Janet, Rey, Yadier, Carlos, Manolo y todo el resto de la compañía. Un placer. Leandro también, está por ahí, que ha hecho la música.
y también el equipo de Omar Batista ha hecho las ilustraciones que se proyectan. Un placer haberos acogido. Y la música de Janet. Y la música La de música Janet. original de la madre.